son varones, pero las buscadoras son básicamente mujeres. ¿Y cómo tú ves estas diferencias en países? ¿Qué procesos diferentes hay de memoria? ¿Qué procesos diferentes hay de duelo? No sé si nos puedes contar un poco transmitir eso de tu experiencia, ¿no? Y finalmente, en tu texto, el que nos has dado a leer, previamente a las conclusiones, tú haces todo el trabajo, nos narras de una manera tan cruda en lo que significa la identificación de los familiares de la cantuta, ¿no? Pero sí, yo creo que sería necesario, por ejemplo, visibilizar a los nombres de las personas que todavía no han encontrado sus restos, como por ejemplo a Juan Amar, ¿no? En esta idea de hacer memoria de ellos, bueno, entonces hagamos memoria de ellos también en el texto, no los borremos de ahí también, ¿no? Y bueno, ya, pues, digo más cosas, pero en fin. Mari. Muchas gracias por tu texto, Carmen Rosa. Yo igual tengo varios comentarios, no sé si son realmente preguntas o cosas que me venían a la mente. También inmediatamente pensé en la guerrilla de 65, no solo la gente del MIR, pero la gente de LN hasta la fecha que nadie sabe dónde están. Pero una de las cosas que también me vino a la mente es cuál es la definición de desaparición, porque en un momento tú dices, no estoy usando la definición de la ONU, y de verdad lo dijiste tan rápido, pero me gustaría escuchar un poquito más sobre ese tema, porque no debemos olvidar que, por ejemplo, hay cuerpos que están exhumados, por ejemplo, de 55 personas de Los Molinos, que hasta la fecha no están identificados, entregados a sus familiares. Justo en este año, en julio, exhumaron 14 personas del Frontón en 2 cementerios distintos, que tampoco están entregados a sus familiares. Entonces, se puede decir que siguen siendo personas desaparecidas. Y definitivamente, obviamente, tengo mi sesgo, que digo, es muy interesante el tema de quiénes son las personas que tenemos que reivindicar su memoria. Y lamento decirlo, pero realmente cuando se trata de los grupos subversivos hay mucho menos interés de reivindicar estas memorias. Entonces, incluso que en un momento tú dices, EPAF, estamos interesados en esto, y yo digo, realmente es un interés completamente, si se puede decir, igual para todos los seres humanos. O sea, es una pregunta. Pero la otra cosa que creo que la definición tiene que estar relacionada con una definición científica y también una definición política. O sea, ¿qué es la desaparición? O sea, porque se puede decir el caso Bamaka, que seguramente conoces, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desaparición de Bamaka, que era líder guerrillero de Orpa en Guatemala. Su esposa es muy conocida porque ha hecho un trabajo increíble a nivel de incidencia, Jennifer Harberry, en los Estados Unidos. Una de las cosas que llegó a hacer es que el Estado guatemalteco es responsable de la desaparición de Bamaka. O sea, y Bamaka era el líder guerrillero completamente reconocido como tal, ¿no? Hasta la fecha creo que eso tiene que ver un poquito con la pregunta de Meche. O sea, en Perú, ¿dónde estamos en esto de la búsqueda de la verdad? ¿O es la verdad parcial que conviene políticamente en el momento? Y la otra cosa que, o sea, hay varias cosas que me vienen a la mente también. Esto de devolver a los cuerpos, me parece muy interesante porque dentro de tu texto dices dos cosas, y en un momento dices, todas las familias quieren que devuelvan los cuerpos, pero en otra parte dice que tal vez no tanto, y me viene a la mente lo que yo creo que Maquena, tú lo has dicho, o sea, hay gente en Chungui que no quiere que devuelvan los cuerpos porque no quieren exhumaciones, porque precisamente ese derecho a la verdad todavía no es una situación políticamente cómoda, que podemos saber realmente qué pasó. En el texto del artículo Hoy en la República incluso citan una antropóloga gringa, o no gringa, es inglesa, donde dice que la situación en Chungui es muy compleja, y creo que no se debe olvidar que precisamente la demanda para exhumaciones de repente no forzosamente va a venir siempre de las familias, y de repente que los resultados podrían ser cosas que, como se dice, la verdad incómoda, ¿no? Y la otra cosa que me viene a la mente que es sumamente llamativo
que hay dos familiares de las personas de la cantuta que tú mencionas en tu texto que no se han encontrado, y les puedo decir es exactamente lo mismo del caso de 14 personas de la retirada de la residencia del embajador, que dos familias que hasta la fecha no tienen ningún contacto con estas familias y no los puede localizar, y esto es el trabajo de la Cruz Roja buscando todo lo que tú quieres. Entonces puede ser muy controvertido lo que voy a decir, pero no me queda muy claro que siempre es, no podría afirmar yo por lo menos que siempre la familia exige la devolución del cuerpo. Creo que tenemos que reconocer que otros factores, como Maquena decía al inicio, o sea, cuál es el contexto que está dando de las exhumaciones, y que tiene precisamente que ver con por qué no hay un derecho a la verdad como una demanda del movimiento de derechos humanos en el país. Y la otra cosa que me viene a la mente es el caso de 55 desaparecidos, que creo que se llama Víctor Quinteros, ¿era? Que investigó, basado en lo que serían documentos legales, 55 desaparecidos en Lima, y sería muy interesante comparar, o sea, cuáles son los patrones que son diferentes entre, por ejemplo, un lugar como Lima y un lugar rural en Ayacucho. Y también tiene mucho que ver, o sea, es un tema que yo personalmente recibí como mis conclusiones de lo que decía. No fueron personas completamente apolíticas caminando por la calle, sino más bien demostró que esas personas estaban completamente organizadas en organizaciones sociales y tenían perfiles muy particulares, que incluso se podría decir que son muy similares a lo que se puede ver en el Cono Sur. O sea, entonces creo que es interesante de tratar de ver esto e incluso de romper ciertos estereotipos que podrían existir, no digo de parte de tu persona, pero podrían existir sobre quiénes son las personas que han sido desaparecidas. Y la otra cosa, tú mencionabas el tema de la ropa, y me sorprende que Ponciano no mencione el tema, pero lo voy a citar. El texto sobre el reloj del campesino de Ucharacay, o sea, esto de la ropa todavía para mí es un poquito cuestionable, decir esto es una ropa del norte, esto es una ropa de así, creo que en una forma, no sé, no soy científica, no soy para poder saber esto, pero decir que una persona tiene una ropa de norte versus una ropa campesina, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en términos de lo que yo llamaría fluidez cultural y la posibilidad que las personas podrían tener acceso a otro tipo de ropa, nada más. O sea, como me llamó la atención esto, pero muchas gracias por el texto. Solo para no olvidar, hay muchos comentarios, pero no he dicho que la ropa era de alguien del norte, lo que he dicho que a Calvito se ha ingresado gente de muchos lugares, no necesariamente de Ayacucho, es un posible, puede ser de Lima, del norte, del sur, de la selva, porque ha habido casos, y eso fue los casos que se nos acercaron mucha gente de hermanos que eran ingenieros, que habían llegado, etc. Los efectos personales de una persona urbana es bien diferente a una persona del campo, a eso me refería, y uno lo nota. ¿Me entiendes? En este sentido, pero no que en la vida, pues imagínate, una correa la compras acá o en cualquier lugar igual, pero una persona rural tiene otra manera digamos, es decir, por ejemplo en Xuxi, que es el primer caso de la CBR, la ropa no te identifica, es parte del proceso, dentro de lo que es el proceso de identificación, simplemente te ayuda a acercarse a la identificación. Pero una identificación es bien compleja, porque tienes que tener la información ante-mortem de los familiares más directos. ¿Qué es lo que se está perdiendo ahora? 30 años después, la mamá se acuerda, pero ya le pasó, y que te lo está contando es el sobrino, ¿me entiendes? Entonces ya esa información es de segunda mano, se va perdiendo. Entonces, en Xuxi lo que hubo fue, como sucede en Ayacucho, la mamá o la esposa fue la que tejió las cintas o cosas que ellos llevaban hechas a mano, ¿no? Pero además de eso coincidía toda la parte antropológica, las medidas, las tallas, etcétera, la ropa, y además hay un testigo que cuando se llevaron a estas personas arriba hacia casa, hubo un testigo que era un chiquito, ¿no? Un jovencito en la época, que fue siguiente y fue, digamos, el que vio. Y luego siempre, como yo hablo, hay perpetradores arrepentidos, ¿no?
que por el intercambio, como lo hace mucho, como los Colinas, ¿no? Yo estaba en Peliza, donde estaba con el Chucky al lado mío, cuando fuimos a buscar, íbamos con el fiscal, ellos, es así, digamos, los testigos, o sea, los perpetradores es una información de primera mano. Sí. Ay, perdona, es que si no se me da, porque tengo tantos comentarios ya. No, después regresamos. No, ya, perfecto. Yo sentía que en su texto hay como, en realidad, tres intenciones, como si fueran 3 capítulos que estuvieran unificados. Uno primero, que es esta interés por ver la influencia del Plan Cóndor en los contextos democráticos de nuestro país. Y ahí yo diría, quizás no quedarnos solamente en ponerle demasiado énfasis en que las coincidencias están en el modus operandi, sino más bien trataría de mirar qué está detrás de esa práctica. Es decir, si queremos recoger una mirada comparada con la que tú propones con los otros países latinoamericanos, como el Cono Sur, yo miraría si es que quiénes son percibidos como los enemigos políticos, que son aquellos que van a estar después desaparecidos. Si hay experiencias en Argentina y Chile tan fuertes como el número de desaparecidos que son menores de edad en nuestro país, creo que son 820, de 17 años hacia abajo, niños, adolescentes. Entonces, yo creo que hay que mirar no solo la técnica o el modus operandi, sino las percepciones que subyacen detrás de esas prácticas, de cómo nos estamos mirando unos a otros y quién va a ser el sujeto víctima de estas desapariciones, ¿no? Entonces, yo siento que todo el tema del Plan Cóndor queda bien en tu texto si es que aparece más que nada como un antecedente. No es, estoy igual que también no es el tema central de tu trabajo, como también dice Vera, que pones como el título, tienes una tesis que defender, pero en el camino lo ubicas en otro escenario, que es esto segundo que yo miro, que me parece lo más novedoso para mí, al menos, todo este tema que tú hablas de la memoria biológica, ¿no? Que generalmente hablamos nosotros de la memoria social, la memoria histórica, la memoria del pasado reciente, pero la memoria biológica, que da cuenta de la memoria de las personas que ya no están, entonces me parece súper interesante para ser trabajado, para ser desarrollado. Es más, yo siento que cuando lo has contado en los primeros 10 minutos es muchísimo más interesante de lo que uno lee en el texto. Porque el texto son como datos así un poquito conectados, con momentos bien técnicos, que son disciplinas que uno no maneja la versión forense, pero que ese debería ser como la cosa más interesante de todo tu trabajo. Y ya lo último que aparece como un tercer momento es todas estas cuestiones de las recomendaciones, ¿no es cierto?, las tareas pendientes, ¿no es cierto?, para buscar verdad, buscar justicia, para exhumar los cuerpos, devolverlo a las familias, ¿no? Entonces, como que tienes una ruta larga todavía, ¿no?, de ir separando estos y otros más. Entonces, yo lo que quisiera sí es como que nos expliques un poquito más esto de la memoria biológica, ¿no?, que es algo como una idea para mí súper nueva. Claro, que era en parte también mi intervención anterior, ¿no? que era rescatar tu propia experiencia ahí, ¿no? Y yo solo quería un poco, lo que pasa es que tú hablas de esa memoria biológica y hablas también de esa memoria del desaparecido, ¿no? Entonces ahí también venía un problema para mí metodológico, ¿no? Porque nosotros en agosto, con Vera y con Jimena, en Huancazancos, conocimos a la hija de Honorio Curitumay, el señor de Sendero, asesinado en Colmar. Y esta señora en realidad nunca había hablado, pero ella tenía 6 años cuando sucede todo. Pero hablar con ella era hablar con una niña de 6 años, narrando un hecho trágico para ella. Era narrar su angustia de cómo no venían los abuelos, era la angustia que ella sentía, el temor a estar sola, el temor a la oscuridad, a que no regresaban, y eso
eso es un problema también, digamos, de metodológico.